Hoy se inicia una campaña que es maravillosa porque a pesar de estar en un país diverso como Colombia, todavía lamentablemente tenemos muchos prejuicios. Tenemos todavía una situación que increíblemente ocurre en nuestro país y lo que pretende esta campaña que lanza USAID en compañía de varios otros actores es precisamente que esas barreras, que esos conceptos previos, muchas veces discriminatorios, desaparezcan o vayan saliendo de lo que significa el imaginario de nuestra sociedad. Y por eso la campaña se llama Mira sin prejuicios. El director de USAID para Colombia es Larry Sachs, que está con nosotros y nos habla de lo que significa esta iniciativa. Larry, gracias por estar con nosotros hoy para todos los amigos de Blue Radio. Muchísimas gracias, Ricardo. Es un gran honor participar. ¿Cuál es el origen de la campaña? ¿De dónde viene la idea de ponernos la camiseta y la bandera de Mira sin prejuicios? No, claro, me gusta mucho la pregunta. Y lo que yo diría es que Colombia es un país caracterizado por una gran diversidad étnica y cultural. Sin embargo, estas comunidades han sido desproporcionadamente afectadas por la pobreza, la exclusión, la discriminación y la violencia. Y realmente, ¿qué sería de esta nación sin su riqueza étnica y cultural? Y el aporte de las comunidades étnicas ha sido indispensable para construir la identidad de esa nación. Y desde USAID estamos honrados de trabajar todos los días de la mano de esas comunidades para continuar tejiendo la construcción de un país respetuoso y orgulloso de su extraordinaria diversidad étnica y cultural. Y para nosotros es una prioridad promover la inclusión y cerrar las brechas que por décadas han afectado a esas comunidades. Y esta realmente son los orígenes de esta campaña. Es una campaña nacional que busca sensibilizar a la sociedad sobre la discriminación racial, los estereotipos y la importancia de la diversidad en Colombia. Y con esta campaña de la mano de un socio tan importante como Caracol y sus medios asociados, queremos contribuir a superar los prejuicios y estereotipos que afectan a los pueblos indígenas y afrocolombianos y contribuir a cierre de las brechas entre las comunidades étnicas y el resto de la sociedad. Y así ayudar en escribir pues nuevas narrativas basadas en la paz, la esperanza, oportunidades y la inclusión. En el marco de la campaña veremos y escucharemos desde la voz de sus propias protagonistas las historias de referentes indígenas y afrocolombianos en diferentes campos artísticos, profesionales, que han logrado romper esos estereotipos. Ustedes que han trabajado desde hace tanto tiempo en el terreno con las comunidades, Larry, ¿por qué creen que ocurre eso en Colombia? Realmente hay unos estereotipos y unos prejuicios que están muy arraigados cuando hablamos de comunidades afro y cuando hablamos de los indígenas. En Colombia creemos que no somos discriminatorios, nos creemos muy diversos, pero cuando vamos a mirar cómo actuamos como sociedad, todavía tenemos una cantidad de preconceptos que no nos permiten abrir la puerta a que cualquiera en Colombia tenga la posibilidad igual, sin ningún tipo de diferencia, por motivo de raza o por motivo de cultura o por motivo de costumbre. Pues yo creo que hay mucha gente que está luchando específicamente por esos temas. Y en mi humilde opinión, y en este momento de la historia, es necesario reflexionar sobre lo que cada uno de nosotros puede hacer para avanzar en la igualdad y luchar contra la injusticia. El desconocimiento de los aportes de los pueblos étnicos en Colombia y los estereotipos generalizados invisibilizan sus contribuciones al desarrollo del país y a la construcción de la paz. Entonces, promover la inclusión y combatir el racismo y la discriminación son temas muy relevantes aquí en Colombia, pero no solamente en Colombia, sino también en los Estados Unidos, realmente casi todos los países en el mundo. En ambos países, en los Estados Unidos y en Colombia, la diversidad es nuestra mayor fortaleza. La inclusión es nuestro norte. Así que seguiremos comprometidos con las comunidades étnicas como parte de nuestros esfuerzos por apoyar una paz duradera
incluyente en Colombia y así avanzar hacia nuestro sueño colectivo de una sociedad más justa. Apoyamos los esfuerzos de la sociedad civil y del gobierno de Colombia para enfrentar la discriminación y el racismo y para lograr un futuro más justo y igualitario. Y eso es una campaña que viene después de más de 15 años trabajando en el tema de la inclusión, donde hemos visto progreso, donde todavía vemos algunos retos, pero estamos muy comprometidos a trabajar con todo el pueblo colombiano para solucionarlo. Larry, me gustan dos conceptos que usted menciona permanentemente en esta charla. Uno, que la diversidad es riqueza. En Colombia, a diferencia de lo que históricamente pasó, por ejemplo, en Estados Unidos, a pesar de las dificultades históricas, es que aquí siempre hemos sido muy reticentes, muy reacios a la migración, por ejemplo, o a pensar y recibir a quienes no son como la mayoría, pero es riqueza, evidentemente riqueza, la diversidad es un activo. Pero además de eso, usted dice, claro, el telón de fondo de todo esto también es la paz. Reconocer las diferencias forma parte de lo que significa la paz. Y a veces, Larry, no identificamos los prejuicios, no identificamos los estereotipos. Ustedes, ¿qué pueden decirles a los amigos de Blue Radio de lo que hoy ustedes han detectado que son esos preconceptos sobre los afro y los indígenas en Colombia? Perdón, cortaste en la última parte de la pregunta. ¿Me puedes hacer la Claro, última parte claro. nuevamente? A veces no se identifica tan fácilmente porque estamos tan inmersos en una costumbre. Cuando actuamos mirando, calificando con estereotipos a una comunidad? ¿Cuáles son, por ejemplo, hoy los estereotipos que ustedes han detectado, que han visto que se presentan frente a las comunidades afrocolombianas y a los indígenas? Bueno, como mencioné antes, yo creo que lo mejor es pensar en cómo solucionarlos, en Ok. cómo podemos movilizar gente para responder de una forma más constructiva. Y esos son los mismos retos que tenemos en los Estados Unidos. Y quisiera mencionar que personalmente un héroe mío, el Dr. Martin Luther King Jr., que era un líder de renombre que perseveró para poner fin a la discriminación y el racismo en los Estados Unidos, un trabajo importante que lamentablemente debe continuar hoy, porque sabemos lo importante que es este trabajo, apoyamos esta campaña honrando los líderes de derechos civiles de los Estados Unidos y también de Colombia. Y sí, existen esos prejuicios, pero hemos visto también que existe un reconocimiento de la riqueza, como usted mencionó, de la identidad étnica en el país. Y no solamente étnica, usted mencionó el tema de migración. Yo realmente en mi vida nunca he visto un país que tiene una respuesta tan generosa a un flujo tan grande de migración. Sí hay retos en varios temas, pero a la misma vez yo creo que es un país comprometido en superarlo y reconocer que el mayor fortaleza del país es su riqueza de diversidad. Claro, con la migración venezolana hemos cambiado radicalmente y buscamos precisamente integrar a esa comunidad que son más de 2 millones de personas, Larry. Pero históricamente Colombia le había cerrado la puerta a los migrantes. Hablando, por ejemplo, de las guerras mundiales, Colombia siempre fue muy reacia a recibir, por ejemplo, población de judíos o población que estuviera en riesgo. Colombia, mientras países como Argentina o México recibieron una migración muy grande en varios momentos de su historia, en Colombia hemos sido bastante cerrados. Eso está cambiando con los venezolanos y debemos reconocerlo y eso es muy importante. Pero hablando de la campaña, que es lo que nos convoca hoy, Larry, ¿cuál es el trabajo? Porque sé que desde hace más de 15 años vienen haciéndolo, USAID con los afrodescendientes y con los indígenas en el terreno en Colombia. Bueno, vale la pena mencionar que la inclusión de las comunidades étnicas ha sido y sigue siendo una prioridad para USAID, que realmente el tema de la inclusión étnica en el país es el norte de nuestra cooperación. Y como mencioné, por más de 15 años hemos apoyado a las comunidades étnicas en Colombia. Lo hemos hecho a través del fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil,
la defensa de los derechos humanos de los afrocolombianos e indígenas, la promoción de proyectos económicos y sociales, el apoyo al patrimonio cultural y la lucha contra el racismo y la discriminación. Recientemente, ese año, estamos muy honrados de firmar nuestros primeros acuerdos en la historia de USAID en la misión aquí, directamente con organizaciones étnicas en el país, ambos con organizaciones indígenas y también organizaciones afrocolombianas. Y algunos de esos están intentando a generar nuevos referentes en el país, cultivar los líderes afrocolombianos, indígenas, que tienen las soluciones en sus propias comunidades. Así que el tema de la inclusión étnico es un norte de nuestra cooperación. Lo vemos como una parte fundamental en el desarrollo económico, social del país. Hay muchas personas que son destacadas de las comunidades afrodescendientes y de las comunidades indígenas en Colombia. Y no solamente hablando de una situación en particular, yo cito dos ejemplos, pero pueden ser muchos más, y ojalá estuvieran en muchos más sectores y áreas de nuestra vida. Por ejemplo, el artista indígena Carlos Jacanamijoy es muy destacado. La exministra de Cultura Paula Marcela Moreno tiene un trabajo maravilloso y destacado con las comunidades afro, pero son muchos más. Pero podrían ser incluso una cantidad más importante en capacidad de decisión, por ejemplo, en cargos políticos importantes. Allí nos falta mucho en Colombia. Definitivamente, Larry, me sumo a la campaña. ¿Cómo debo hacer? Me subo a numeral Mira sin prejuicios. ¿Qué debo hacer? ¿Qué deben hacer los amigos de Blue Radio? Bueno, les invitamos a conocer las historias de esos importantes referentes étnicos y los mensajes que presentaremos a través de nuestras cuentas en redes sociales. Y nuestra invitación es a empezar a reconocer los diversos aportes de las comunidades étnicas y, como lo dice la campaña, a mirar el país con otros ojos, sin prejuicios ni estereotipos. Larry Sachs, director de USAID en Colombia, con esta campaña que hoy empieza a tomar vuelo y que ojalá permanezca durante mucho tiempo. Estaremos mirando los videos, escuchando las historias de tantos colombianos de la comunidad afro y de los indígenas que tienen muchas cosas por enseñarnos y que merecen la posibilidad de ser el eje de muchas discusiones en nuestro país. Larry, gracias por estar en esta campaña con Caracol Televisión y con los medios asociados, y seguimos pendientes. Muchísimas gracias, Ricardo.